Ortega y Gasset desarrolló su actividad filosófica en la primera mitad del siglo XX. A su juicio, la filosofía necesita de un nuevo comienzo, un nuevo enfoque para dar respuesta a las inquietudes de la época. En sus propias palabras, la filosofía debe ofrecer nuevas ideas para ponerse a la altura de su tiempo. Ortega empieza definiendo qué es lo que caracteriza a la filosofía como forma de conocimiento y lo distingue de otras ciencias. Si comparamos el conocimiento humano con un árbol, cada ciencia sería una rama, puesto que cada ciencia se especializa al ocuparse de un tipo de fenómenos: la biología de los seres vivos, las matemáticas de los números, etc. Pero si queremos conocer el fundamento de todos estos fenómenos, aquello que está en la base, de la misma forma que las raíces del árbol sustentan al árbol, a este fundamento es a lo que Ortega llama realidad radical, y este es el objeto de la filosofía: comprender aquello que explica de una forma global toda la realidad. A lo largo de la historia de la filosofía se han ido ofreciendo diferentes explicaciones sobre cuál es esta realidad radical. En primer lugar, podemos pensar que la realidad radical es el mundo, el universo, con todas las cosas y seres que lo habitan, desde las piedras y los árboles hasta las estrellas y los agujeros negros. Según esta visión, que Ortega llama realismo, la realidad radical son los seres que conforman el mundo. Sin embargo, el realismo olvida algo. Además de los seres, las cosas, objetos del mundo, siempre hay algo más. Hay un sujeto que los percibe, los conoce o los piensa. Es verdad que las cosas son, pero siempre hay alguien para quien son. Esto nos lleva a descubrir que el yo, o el sujeto que conoce, también está en la base de todo. Descartes fue el primero en descubrir el carácter radical del yo, que él llamó cosa pensante. Decía: puedo dudar de que exista el mundo, quizás es un sueño, pero no puedo dudar de mi existencia como ser que piensa. Este enfoque, en el que el yo, o el sujeto pensante, pasa a ser la realidad radical, es denominado por Ortega como idealismo. Para Ortega, el idealismo tiene una limitación fundamental. Descartes pensaba que el yo podía existir sin el mundo. Decía: puede que el mundo no exista y sin embargo yo, como cosa pensante, existo de manera indudable. Pero esto no es realmente así, dice Ortega. El yo es un ser activo, que ve, siente, piensa, imagina, sueña, pero todas estas actividades requieren de un objeto. Para ver es necesario ver algo. Para pensar debe haber algo en lo que pensar. Sin objeto no hay pensamiento, y sin pensamiento no hay cosa pensante. Por lo tanto, tan radical como el yo es el mundo. Ambos se necesitan como las dos caras de una sola moneda. Esto nos lleva a pensar, dice Ortega, que el yo y el mundo coexisten. Es decir, para existir cada uno de ellos, deben existir juntos. Por lo tanto, la realidad radical para Ortega es la vida. Se define como la coexistencia del yo y el mundo. Todo lo que es, todo lo que existe, todo lo que conocemos y podemos saber, verdaderamente nace del encuentro entre un sujeto consciente, el yo, con una realidad diferente de él, el mundo, y nada queda fuera de esto. El descubrimiento de Ortega de la vida como realidad radical significa un nuevo comienzo para la filosofía. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, significa entender el mundo como circunstancia. Solemos pensar que el mundo es como es, y la ciencia nos lo muestra tal y como es. Sin embargo, para Ortega el mundo es algo que me encuentro viviendo. Las cosas son porque me afectan, me ayudan o me dificultan, las utilizo o las aparto. Sabemos que hay cosas sólidas, por ejemplo, porque nos hemos dado golpes contra ellas. Por eso el mundo es circunstancia, todo aquello que me rodea y con lo que me encuentro viviendo, que está a mi alrededor y con lo que he tenido que tratar. Esto significa que la circunstancia es algo personal, cada uno tiene la suya. En segundo lugar, Ortega replantea el concepto de razón. La razón para Ortega es razón vital. ¿Qué significa esto? La razón es una facultad que usamos en la vida para orientarnos, para encontrar sentido, para comprender. La razón no se puede separar de la vida. Es un aspecto del hecho de vivir. Por eso no podemos esperar que la razón nos dé un conocimiento definitivo, absoluto o inamovible.
La razón nos orienta a la circunstancia en la que estamos, pero como esta circunstancia es cambiante, lo que en un momento sirve, en otro queda desfasado. Nuevamente debemos hacer el esfuerzo por entender. Razón y vida van siempre unidas. Por último, el conocimiento debemos entenderlo como perspectiva. Solemos pensar que hay una verdad única y universal, o a veces lo contrario, que no hay ninguna verdad. Pero para Ortega lo cierto es que si nos encontramos con el mundo viviendo, lo que sabemos es una perspectiva. El mundo se descubre ante nosotros, o lo descubrimos en la medida en que vivimos. Sé sobre el mundo lo que he sacado en conclusión sobre cómo el mundo me ha afectado. Esto significa que cada persona tendrá su perspectiva en función de cómo ha vivido. Pero precisamente por ser una perspectiva no es incompatible con la de otras personas, sino que al contrario, son complementarias.